Un saludo a los estudiantes del curso de legislación laboral. En la sesión de hoy vamos a abordar las obligaciones especiales del empleador y del trabajador, así como las prohibiciones que existen respecto de cada una de las partes del contrato de trabajo, esto es igualmente del empleador y del trabajador. Todas ellas, tanto el cumplimiento de las obligaciones como la observancia de la conducta para que no se incurra en las prohibiciones, están enmarcadas en un gran concepto que es el de la buena fe. La buena fe hoy por hoy tiene consagración constitucional en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. Si bien es cierto que se trata en ese articulado principalmente de la buena fe que se presume por parte de las autoridades respecto de los particulares, que es una contracara frente al hecho de que las actuaciones de las autoridades se presume que son legales, que están ajustadas a derecho, a no ser que se demuestre lo contrario. En esencia, también se presume que los particulares actúan de buena fe. Esto quiere decir que los particulares tratan de ajustar su conducta a la normativa ética pública y a las normas del derecho y de la convivencia social. La buena fe no es una excusa, que es lo que se suele decir. No, es que yo actué de buena fe, yo creí. No, la buena fe implica una convicción íntima de que las actuaciones que está desarrollando una persona, en este caso, en el curso del cumplimiento de sus obligaciones laborales, por ejemplo, reportar alguna falla, efectuar algún informe sobre situaciones adversas o especiales que se encontraron en el lugar de trabajo, por ejemplo, mercancía defectuosa, entre otros, se presume que cuando esa persona hace esos reportes, está actuando en el marco de lo que cualquier persona razonable haría en el cumplimiento de sus obligaciones legales. En últimas, la buena fe es un criterio para actuar correctamente. La buena fe no es podríamos decir, un comodín que funcione a modo de excusas. No es una excusa comodín que uno se saca del bolsillo para tratar de defraudar a los demás, que lamentablemente es como se ha entendido en nuestra cultura, un poco de los avivatos, de querer siempre sobresaltar a los demás y siempre interpretar las cosas a nuestro acomodo. Entonces, este concepto que está desarrollado en la Constitución también viene, digamos, para los particulares a partir del Código Civil, que es una legislación que data de hace 200 años y también está incorporado en la legislación laboral, en el sentido de que se entiende que tanto el empleador como el trabajador, en el cumplimiento de sus obligaciones y en las actuaciones que desempeñen, se asume o se ordena que procuren siempre actuar de tal manera que honren fielmente sus obligaciones y sus deberes, actuando conforme a la normatividad legal y a lo que razonablemente haría una persona en circunstancias que sean imprevistas o difíciles, como es el caso de un trabajador que no aparece. Un trabajador que no aparece, entonces, de buena fe, lo razonable, lo que podría parecer como lo humanamente sensible es que antes de proferir sanciones o de asumir lo peor, pues se emprendan tareas de búsqueda. Se asuma qué es lo que pudo haber pasado con esta persona, entre otras circunstancias, más allá de que más adelante, por ejemplo, se pueda determinar que se trató de una ausencia justificada o no justificada. Entonces, la buena fe es un criterio que pretende generar cierta amabilidad en las relaciones entre los particulares, en este caso entre el empleador y el trabajador, para que entre ellos exista la convicción de cumplir el objetivo o el propósito común y no sacarse provecho mutuamente en el mal sentido de la palabra, es decir, de tratar de sacar ventaja de la desgracia o del infortunio de la otra persona. Muy bien, en últimas, la buena fe es un criterio bastante gaseoso que solo le correspondería determinarlo al juez en el caso de que se presenten ciertas disputas laborales específicas. Por ejemplo, sanciones disciplinarias. Si el trabajador, al incurrir en una conducta que aparentemente sería prohibida, como es la divulgación de datos que comprometan la responsabilidad de la empresa, en el texto ustedes tienen un ejemplo,
Un trabajador que informa a los medios de comunicación que un cableado eléctrico se cayó al suelo. Entonces se debe determinar si esa información a los medios de comunicación implicó que se actuara de buena o de mala fe. Ustedes en el texto verán las razones que determinan que sí se actuó de buena fe o que se actuó de mala fe y cuál fue la conclusión a la que se llegó. Muy bien, vamos a mencionar entonces que esta buena fe se concreta particularmente en las obligaciones generales y especiales que tienen respecto de ellos mismos el trabajador y el empleador, uno respecto del otro. Vamos a comenzar entonces con las obligaciones del empleador. Las obligaciones generales del empleador se concretan en la protección y el cuidado de sus trabajadores. El hecho de ingresar a laborar no implica que uno esté sometiendo su libertad o su integridad física, menos aún su dignidad humana durante las 8 horas laborales. Claro que no, el trabajo es una actividad libre y el hecho de participar en un contrato de trabajo no disminuye esa órbita de libertad y de cuidado personal que se debe tener. Por eso de antaño se ha establecido un sistema de responsabilidad laboral que hoy afortunadamente para las empresas pues ya no está tan cargado en los patronos, sino que se ha descentralizado hacia unas entidades que se conocen como las asociaciones de riesgos laborales. El hecho de ir a trabajar no tiene por qué implicar vulnerabilidad a la integridad personal, que las personas que están en una cocina, por ejemplo, vayan a trabajar con herramientas oxidadas o que vayan a trabajar con elementos obsoletos, con cuchillos dañados que eventualmente faciliten que se puedan cortar, entre otros. Esas no son condiciones dignas para trabajar. El trabajo debe hacerse en condiciones que permitan el cuidado de los trabajadores, de los empleadores y eventualmente de los clientes si las labores que se desempeñan implican una atención frente a terceras personas, como es el caso de restaurantes, hoteles, clínicas, entre otros. Muy bien, esas son las obligaciones generales del empleador. Luego profundizaremos en algunas que son ya de carácter más específico. Pasemos ahora a las obligaciones generales de los trabajadores. La regla general entonces es que los trabajadores deben obediencia y fidelidad a su empleador. Obediencia a las instrucciones. Obediencia quiere decir seguir rigurosamente los manuales que se les han impartido, que se les han entregado, las instrucciones que se han orientado para cumplir ciertos actos. Si hay protocolos para cumplir, pues hay que hacerlos. Es decir, en las reglas metodológicas para desarrollar una labor, pensemos en el proceso de una fábrica para elaborar zapatos o en una panadería también. Son procesos que están pensados y están diseñados de una forma que resulta eficiente, que resulta cuidadosa con la integridad de los demás trabajadores y del mismo operario, es decir, tanto del mismo trabajador como de sus compañeros. Por eso el seguimiento de estos lineamientos, que hace parte de una obligación especial de obediencia, es bastante relevante, porque esto implica que es parte del autocuidado que debe tener el trabajador. Y por supuesto la fidelidad, que implica que el trabajador debe tener un cierto grado de lealtad con la empresa. Y la lealtad no es para tapar delitos, por supuesto que no. De hecho, hoy por hoy ustedes han visto casos de grandes empresas como Odebrecht y todo el escándalo de corrupción que se ha presentado, de los desayunos escolares y demás, donde hay personas que están involucradas y que posiblemente tienen su responsabilidad comprometida por no haber presentado informes a tiempo, por no haber efectuado denuncias, sino por haberse ocupado más en tapar la corrupción. Por supuesto, en estos casos, pues se trata de corrupción de alto nivel que tiene incluso connotaciones criminales. Pero en contrapartida vemos el ejemplo de Hidroituango, donde Sergio Fajardo, gobernador, presidente de la Junta Directiva de EPM, vemos como en ese caso una asesora o dos asesores de Sergio Fajardo reportaron por medio de informes las fallas que tenía Hidroituango. De esa manera acreditaron su compromiso de fidelidad
y hoy por hoy esos dos secretarios no están siendo investigados por la Contraloría. ¿Por qué? Porque cumplieron su función de fidelidad. Entonces, la fidelidad no es a la persona del empleador. La fidelidad es a la empresa, a la sociedad, al objeto social que se está cumpliendo en ese acto y al hecho de que se surtan las actuaciones apegadas a la ley y apegadas al derecho. Es de esa fidelidad que se trata. No es casarse, pues comprometerse con una causa hasta las últimas consecuencias. La fidelidad y la obediencia a la que se tratan aquí es de procurar que efectivamente las conductas que se estén desarrollando en la empresa estén apegadas a la normatividad. Por eso, en el caso de una empresa, una fábrica de alimentos, la fidelidad no es ocultar el incumplimiento de requisitos, sino por el contrario, alertar. Si se conoce por alguna fuente que hay una nueva normatividad, ahora que se está en el contexto de la pandemia, que hay una nueva normatividad sanitaria, que implica darle un cierto tratamiento a los alimentos, examinar el nivel, por ejemplo, de azúcar correcto para poderlo etiquetar. Entonces, la fidelidad implica que el trabajador no se desentienda, por supuesto estando en el área que le corresponde, no se desentienda de esas novedades y que informe oportunamente lo que pueda suceder, cualquier novedad, sea ella de carácter social, jurídico, político, social también, porque tenemos que quitarnos la idea de que las empresas siempre están localizadas en su centro de actividades y que, por ejemplo, que Alpina solo hay en Bogotá, es por poner la idea que quería pensar. Hay que pensar que hay otras, hay que plantearse que hay empresas que tienen sucursales y agencias y los administradores de esas agencias también tienen que informar. Aquí retomamos el caso de la existencia de una demanda, caso en el cual es obligación del administrador de la sucursal informar al agente de la principal lo que ha sucedido. Hay un hecho jurídico, en la sucursal se ha presentado una demanda judicial. O si hay afectaciones sociales especiales que sean de connotación para la empresa, por ejemplo, eventuales sequías de agua o amenazas de lluvias en espacios o en empresas dedicadas al cultivo de ciertas plantas o a la crianza de ciertos animales. Esa obligación de fidelidad implica estar al tanto de las circunstancias que puedan afectar a la empresa para llevarla a un buen curso. Entonces, espero que haya quedado claro ese concepto de obediencia y fidelidad en el contexto que se acaba de plantear. Como ustedes pueden ver, todo esto tiene que ver con la buena fe. En últimas, la buena fe casi que implica es actuar con compromiso, o sea, se podría traducir como el hecho de actuar de manera comprometida para que un proyecto, un pacto, que en este caso es el contrato de trabajo, pueda salir adelante sin tropiezos, sin complicaciones, o que se puedan sortear las que eventualmente llegaren a aparecer. Muy bien, hablando ya de las obligaciones generales, pasemos a los compromisos o a los deberes especiales que tienen tanto el empleador como el trabajador. Sobre las obligaciones especiales del empleador, pues la principal de ellas es pagar cumplidamente el salario a tiempo. Hay una sanción en caso de que se incumpla esa obligación. Bueno, estamos hablando de los artículos 55 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, para que ustedes por favor lo revisen también. Hay una sanción especial si se incumple esta obligación del pago oportuno de salarios y es la que se suele llamar brazos caídos. Por cada día de retardo en el pago del salario hay un día adicional a título de sanción. Entonces, por cada día de retardo, un día de salario adicional que se debe pagar. Esto, por supuesto, normalmente implica, como ya lo he dicho antes, que exista un reclamo por parte del trabajador, sea por vía directa ante la empresa o por vía judicial. Esto normalmente acontece cuando ya el trabajador es despedido o cuando ya la situación de impago se ha vuelto tan insoportable que el trabajador acude a una figura que se llama despido indirecto. El despido indirecto se configura cuando hay una falta grave del empleador a sus obligaciones principales, como esta, la del pago del salario.
Bien, entonces, una vez que se presenta la demanda, pasa mucho en el sector de la salud, por ejemplo, el médico Pedro Pérez de la Clínica Santa María S.A. lleva 3 meses sin salario, se cansó ya de la situación, le apareció otra oferta laboral, entonces acude a la figura del despido indirecto y demanda ante el juez laboral que se le paguen los salarios que se le han dejado de sufragar durante 3 meses, pero que además, a título de sanción por brazos caídos, se le pague otra suma similar, es decir, 3 meses de salario que le deben, más 3 meses a título de sanción, porque como ya lo he explicado, por cada día de retardo, la sanción moratoria es un día de salario adicional, a título de sanción por el hecho del no pago. Muy bien, esta es la obligación principal. También es obligación del empleador prestar al trabajador los elementos y las herramientas necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de sus labores. Ya lo habíamos mencionado antes al hablar del contrato de realidad. Una de las circunstancias que se denotan en la realidad laboral, en la relación laboral, es que el trabajador simplemente presta su fuerza de trabajo. En todo lo demás es subordinado. Cumple las tareas en los horarios que le impone el empleador y además a través de las herramientas que él mismo le suministra. El trabajador no tiene control sobre su propio tiempo ni sobre los medios para ejercer la actividad. Y hace parte además de las obligaciones del empleador, como ya lo hemos mencionado, suministrar al trabajador las herramientas necesarias para cumplir con el desempeño de sus tareas. Lo mismo, en línea con esta obligación de cuidado y protección, el empleador debe proveer mantenimiento a las herramientas, a las máquinas, a los utensilios, entre otros, que sean necesarios para llevar a cabo la labor, y además tiene la obligación de capacitar al personal para el manejo de las mismas y digamos esto se destaca más cuando existe actualización de los métodos o mecanismos de trabajo. Pensemos hace unos 15 años cuando en algunas oficinas, 15 o 20 años, cuando en algunas oficinas se pasó de las máquinas de escribir a los computadores, cuando se pasó del trabajo en intranet, o sea, en programas internos de la empresa, a ya manejar archivos como la nube, los OneDrive, entre otros, que implican, por supuesto, un adiestramiento adicional. También es obligación del empleador proveer a la atención y primeros auxilios de su trabajador, de sus trabajadores, pagar las prestaciones sociales, reconocer las licencias que mencionamos en clases anteriores, que siempre serán remuneradas al día de hoy, eso ya no está en disputa. Estamos hablando de las licencias de maternidad, que hoy por hoy son de 18 semanas, la licencia por luto de 5 días hábiles, la licencia de paternidad por 8 días hábiles, y los permisos sindicales que estén convenidos en la empresa, bien sea al interior del reglamento del contrato de trabajo o directamente en la negociación con la colectividad sindical, y asimismo los eventuales permisos por calamidades domésticas, que son distintos a la licencia por luto y son distintos también a las demás licencias que acabo de señalar. Pensemos en el caso muy desafortunado en que se produzca el accidente de tránsito del hermano, de la tía, de la prima, de alguien cercano al trabajador y que él deba atender. Digamos, pensemos en personas que conviven en el núcleo familiar o que están bajo la dependencia del trabajador. Bien, también existe una obligación especial del empleador muy encaminada a la licencia por luto, y es la de permitir que cierto número de trabajadores de su empresa asistan a los funerales de su compañero de trabajo, siempre que no se perjudique el desempeño de las labores. Esto es potestad del empleador. Normalmente en nuestra cultura, sobre todo, que es bastante religiosa, dado el fallecimiento de algún empleado que tenga ciertas connotaciones en la empresa o que tenga cierta importancia afectiva o de cualquier otro tipo, normalmente hay cierre por luto. Esto, dependiendo, como digo, es de la decisión o de la voluntad del empleador,
pero realmente hasta donde está obligado el empleador es dar permiso al número de trabajadores que no pongan en riesgo la continuidad del ejercicio de las labores. El empleador también está obligado a suministrar primeros auxilios y hoy por hoy digamos que esta obligación se ha extendido a todo el sistema de riesgos laborales y profesionales, que ya es incluso un área adicional al derecho laboral como tal. Hoy el estudio de los riesgos laborales y la atención en salud de los trabajadores se ha especializado tanto que hace parte de una rama mucho más profunda, mucho más especializada del estudio del derecho laboral, y de hecho hoy por hoy las empresas suelen contratar especialistas en recursos humanos para que hagan la debida orientación de las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo, entre otros. Normalmente esto lo hacen con las mismas ARLs que, bueno, para el caso actual ustedes podrán mencionar algunos ejemplos de cuáles les vienen a la mente al respecto. Hay muchas, ¿no? Sura, Positiva, Colmena, entre otras más, que ustedes pueden visitar los portales si desean y examinar, quien no lo haya hecho antes, cuáles son los objetivos, cuáles son los programas que tienen las ARLs y escoger asimismo la que les resulte más conveniente, las que les ofrezca el mejor plan, entre otros. Normalmente es una tarea tan especializada por la alta reglamentación que tiene, que usualmente, les insisto, las empresas suelen acudir a esta orientación de carácter especializado y particular. Muy bien, digamos, estas son las obligaciones principales que he destacado de los empleadores. Hay otras que están en el texto, ustedes las consultan, las profundizan junto con la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden leer del artículo 55 en adelante. Vamos a hablar ahora de las obligaciones especiales del trabajador. La primera obligación especial también está relacionada con uno de los elementos de la relación laboral, y es la prestación personal de la labor. Es decir, si al trabajador se le ha encomendado el cumplimiento de unas tareas específicas, prestar vigilancia, diseñar el empaquetamiento de algún producto o hacer el envase de alguna sustancia, lo que sea, el procesamiento de alimentos, entre otros, cualquiera que sea la labor, es el trabajador quien debe desempeñarla. Él no la puede delegar ni puede subcontratar, porque entonces ya no hablaríamos de un empleado, sino de un contratista. Estaremos en presencia de otra figura. Lo habitual y lo normal es que los reglamentos de trabajo le impongan al trabajador el cumplimiento de sus labores en forma personal. Asimismo, el trabajador debe cumplir con los horarios y con el agendamiento de los días que le ha efectuado la empresa. Las ausencias se deben justificar bien sea a través de permisos o por causas de calamidades domésticas. La ausencia del trabajo es un asunto muy grave que puede llevar a ocasionar el despido, caso en el cual, y les aclaro por favor, recuerden, todas las consecuencias de las conductas de los trabajadores deben estar descritas en el manual de funciones, en el contrato de trabajo o en el reglamento interno de trabajo. Si no, no se pueden aplicar. Tiene que haber tipificación de las sanciones para que se puedan hacer efectivas. Pero por supuesto, esta es la obligación principal de los trabajadores, que es presentarse a sus labores y desarrollar la labor en forma personal. Muy bien, otra obligación del trabajador es conservar los materiales, las herramientas y los instrumentos que se le entregan para laborar en un estado razonable de, digamos, utilidad, conservarlos en buen estado de funcionamiento, salvo el desgaste natural. Hacer una buena utilización, un manejo apropiado de los elementos que se le entregan. Por supuesto, hay elementos que son de consumo, como la papelería, normalmente, en las oficinas, en el desempeño de actividades administrativas o secretariales. Pero hay otra clase de elementos, herramientas, pensemos en computadores, calculadoras, pensemos en teléfonos, en los elementos de oficina fijos, como sillas, mesas, entre otros, que el trabajador tiene una obligación de custodiar y de conservar en la mayor medida posible, salvo el desgaste natural que tienen los objetos.
pues ya un computador que tenga 8, 10, 12 años, pues ya difícilmente va a funcionar en los mismos términos que un equipo de cómputo que ha sido adquirido recientemente. Pero allí viene otra obligación de parte del trabajador, y es informar de la situación de su elemento de trabajo. Pensemos en una carnicería o en una fábrica donde se está procesando alimentos. El empleador no puede estar vigilando la cadena de producción todo el tiempo. El trabajador es quien tiene que dar cuenta. Mire, esas cuchillas ya no cortan. Cuchillas enormes que se utilizan a veces en la fabricación y el procesamiento de alimentos en el sector industrial no funcionan, están cortando mal, lo que sea, cualquier factor que afecte la calidad del desempeño laboral tiene que ser informado por el trabajador. Si no, ¿cómo se le va a pedir al empleador que adivine el estado de las cosas? No es posible. Entonces, miren cómo el criterio de la buena fe siempre termina ayudándonos a interpretar cuál es el curso de conducta que se debe asumir. Es que la buena fe, en otras palabras, es el criterio para hacer las cosas, tener criterio para resolver, para decidir y para informar. Muy bien, continuamos. Dentro de las obligaciones especiales del trabajador también se encuentra la de conservar los secretos de la empresa que le sean confiados. Y aquí nuevamente no estamos hablando de actividades ilícitas, de actividades delincuenciales, ni nada por el estilo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de las recetas especiales para la fabricación de productos. El mito que siempre se ha señalado de la fórmula de la Coca-Cola, bueno, mítico por el carácter mágico que se le ofrece, no porque no exista, por supuesto que existe algún protocolo, alguna guía especial para prepararla, que en algunas partes se ha llegado a copiar. Jocosamente se ha hecho que en Colombia ha habido como 2 pueblos donde algunas personas han creado Coca-Cola con su propia receta y con el sabor particular que tiene esta marca de bebidas. Bien, entonces los secretos en materia de inversión, de estrategia, de los cálculos que se están haciendo a futuro para cómo invertir, etcétera. Esa clase de secretos el trabajador los debe guardar, no puede faltar a esos deberes porque sería incumplir la fidelidad. Eso hace parte entonces de las obligaciones del trabajador. Muy bien. Por supuesto que así como la trabajadora tiene derecho a la licencia de maternidad, que hoy por hoy es de 18 semanas, hay que actualizar el texto en ese sentido, porque cuando el escrito se elaboró por parte de los autores estaba en 14 semanas. También existe entonces un deber de la mujer trabajadora, y es tomar la licencia de maternidad al menos una semana antes de la fecha prevista para el parto. Bueno, digamos, esta es una obligación que está allí, que es complejo constatar y examinar su cumplimiento, dada la misma naturaleza incierta que tienen los partos. Se pueden, digamos, prever fechas tentativas, pero no establecer de tajo. Entonces, allí quedó casi que como una obligación por parte de la mujer de tomar la licencia de maternidad. Es decir, bueno, lo que es un asunto natural, pero estas obligaciones son casi que una manera de prohibir que en las empresas existan mujeres que acaben de dar a luz y que todavía estén laborando. Por eso se protegió tanto, que está tanto como una obligación del empleador de conceder la licencia, como una obligación de la mujer trabajadora de tomar la licencia de maternidad. Muy bien, continuamos. Junto con las obligaciones hay unas prohibiciones especiales del empleador y unas prohibiciones especiales del trabajador. De nuevo, aquí estamos señalando las principales. En el texto hay otras, y en el articulado del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55 en adelante, que es lo que estamos abordando, hay otras. Hablemos primero de las prohibiciones especiales del empleador. Al empleador le está prohibido retener, deducir o compensar sumas de dinero del salario del trabajador, a no ser que exista causa legal justificada o que exista orden judicial, lo cual es lo mismo. Entonces, tiene que mediar una orden de un juez, normalmente un embargo,
para que se descuente al trabajador una suma de dinero por ese motivo, por algún crédito, que puede ser una letra de cambio que no se pagó, cánones de arrendamiento, préstamos con cooperativas u obligaciones de alimentos. Atención a este último caso. En las obligaciones de alimentos y en las cooperativas el embargo puede ser de hasta el 50%. Este es un tema que vamos a tocar más adelante, pero lo anticipamos desde ya. Anticipamos al menos este aspecto. Entonces, mucha atención a este aspecto, digamos, del embargo salarial o de los descuentos salariales, porque en el caso de cooperativas, la facultad que tiene para embargar es mayor, ¿sí? Por supuesto, sin comprometer el salario mínimo legal mensual, sin comprometer la dignidad de la persona, los gastos mínimos para su subsistencia, pero pues digamos, de todas formas, es importante aclarar que no es lo mismo prestar con cualquier otra entidad financiera que con una cooperativa. Y por supuesto es del caso llamar la atención que en el caso de los alimentos, de las obligaciones frente a menores de edad, las órdenes de embargo pueden ser supremamente amplias. Ese beneficio de hasta el 50% del salario cobija o beneficia mejor a los alimentarios, es decir, aquellos frente a los cuales existe obligación de alimentos, que no solo son los hijos menores de edad, sino que también cobija a las cooperativas. Puede ser que a una persona le hayan impuesto por orden judicial suministrar de alimentos a su exesposo o exesposa en casos excepcionales, o a sus progenitores que ya están ancianos, necesitan ayuda, no se pueden valer por sí mismos. Por eso digo que las obligaciones de alimentos no solo son a favor de hijos menores de edad o hasta los 25 años si estudian, etc. También están estos otros casos. Muy bien, proseguimos. El empleador también tiene como prohibición especial lo que podríamos decir generar tratos indignos o negativos frente a sus trabajadores. Toda clase de sanciones o toda clase, digamos, de medidas que estén en contra de la dignidad y la libertad de la persona humana. Y esto lo señalo porque a partir del auge de los celulares y a partir del auge de las nuevas tecnologías, en algunos contextos nacionales y también internacionales, se imponía a los trabajadores la prohibición total del uso de celulares o la prohibición total de la comunicación al exterior durante su jornada laboral, lo cual por supuesto es contrario a la dignidad humana, salvo que el empleador acredite que se trata de una actividad supremamente peligrosa que exige su plena y total atención, caso en el cual seguramente habrá turnos definidos, porque si es una obligación, si está cumpliendo una labor de ese carácter, por ejemplo, trabajo en minas con elementos radioactivos o con sustancias peligrosas, pues no puede tener una alta y permanente exposición. Entendamos aquí que toda restricción a la libertad debe ser justificada, toda restricción a la comunicación debe ser justificada. Tampoco se trata, por supuesto, que por otro lado se abuse del derecho y los trabajadores estén a toda hora chateando, conectados por ahí o conversando con sus familiares, incumpliendo con sus deberes de prestar el debido servicio. Pero sí, tampoco puede haber un avasallamiento en contra de la libertad, o el hecho de estar, digamos, prohibiendo, como les decía, cualquier clase de interacción del trabajador con su familia, porque eventualmente pueden suceder cosas, pueden suceder accidentes de tránsito, incendios de las casas, cortocircuitos, entre otros, el fallecimiento de algún familiar por cualquier motivo. Entonces esa desconexión total pues tampoco se puede promover. Sanciones indignas o medidas indignas, como en el caso de España. En España creo que ocurrió una empresa que obligaba a sus trabajadores cada que fueran al baño a hacer un cómputo del tiempo que estaban allí, pues cosa que es por supuesto que es totalmente contraria a la dignidad humana, lo cual tampoco implica abusar para ir a tomar siestas en los baños de las empresas, entre otros. Bueno, todo tiene su medida, todo tiene su medida. Bien, continuamos. Otra de las obligaciones, esta, digamos, no es una prohibición, lo señalo como un paréntesis. Una obligación del empleador
que me pasó al inicio y que es muy importante, es la de ofrecerle al trabajador, la de brindarle al trabajador una certificación del tiempo laborado con la descripción de funciones. Procuren siempre que en los certificados laborales que les expidan a ustedes estén descritas las funciones principales. Esto les sirve mucho al momento de concursar para cargos en entidades públicas o en las mismas convocatorias internas que hacen algunas empresas privadas de alto calado, como los ingenios, grandes industrias, fábricas, entre otros. Siempre certificado con funciones, por supuesto con tiempo laborado, cargo y responsable inmediato, entre otros. Y esta es pues la obligación. Al lado de esta obligación hay una prohibición especial de los empleadores. Los empleadores tienen prohibido hacer lo que se llama listas negras o hacer señalamientos en las certificaciones que sean desobligantes, descalificatorios o que tiendan a impedir que la persona pueda encontrar otro trabajo o que pueda tener una buena imagen en el entorno laboral. Entonces, si a una persona les piden su certificado laboral y aparte le ponen un asterisco, unos paréntesis, diciendo trabajador que fue suspendido tantas veces, trabajador que no se recomienda por esto o lo otro, por supuesto que se estaría incurriendo en una conducta prohibida expresamente por el Código Sustantivo del Trabajo y que podría traer sanciones para la empresa por parte de la Oficina del Trabajo, de las inspecciones laborales que están ubicadas en cada municipio. En Tuluá y en Buga, por ejemplo, las hay, por supuesto en Palmira también, Palmira, Cali, entre otros. En ciudades principales hay oficinas laborales, si no pueden ir a la ciudad principal o a alguna ciudad intermedia más cercana, que allí muy seguramente habrá una inspección laboral donde puedan exponer estos casos. Muy bien, otra prohibición especial del empleador es la de ordenar que sus trabajadores realicen la compra de víveres o de mercancías al interior de las instalaciones. Esto no es una práctica antigua, o sea, esto no se está prohibiendo porque sí, había algunas empresas, un ejemplo de ellos de la masacre de las bananeras, United Fruit Company, que le pagaban a sus trabajadores era con bonos de alimentación, o sea, el sueldo total era bonos de alimentación, el salario en especie sí se puede dar, luego vamos a hablar de eso, pero el hecho es que se obligaba a los empleadores, cosa que no se debía hacer, se obligaba a los trabajadores mejor, se obligaba a los trabajadores a que tuvieran que adquirir el suministro de sus alimentos, medicinas y demás al interior de la misma empresa con la mercancía que es fabricada por el mismo empleador. Esa conducta también está prohibida. Hay prohibición de hacer proselitismo político que comprometa a los empleados. Esto hay que aclararlo, porque el articulado dice que está prohibido la propaganda política y demás, pero muchas empresas son patrocinadoras abiertas de candidatos a alcaldías, consejos y demás. Lo que está prohibido es hacer presión para que se vote a favor de uno u otro candidato. Recuerden que aquí estamos hablando de la normatividad, de lo que se debe hacer. Esto es distinto a que efectivamente se cumpla, si se haga o no se haga. Por ejemplo, los servidores públicos no deben participar en política. Y esa es una de las materias que tienen mayor denuncia, que sí hay participaciones en política, sí hay obligaciones de firmar listas, entre otros. Entonces, una cosa es que exista la obligación, otra cosa es que tanto se observe. Ojalá la mayoría o la totalidad de las obligaciones legales se cumplan en la mayor medida de lo posible. Simplemente aquí se explica que existe esa prohibición más allá de que se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo. Hay gente que le molesta que hagan eso de la publicidad política o no, hay gente a la que no le molesta. Más allá de las incomodidades de que nos parezca o no nos parezca, esa prohibición existe y se debe explicar. Muy bien. También se menciona en el articulado la prohibición de generar molestias en el ejercicio de la actividad sindical, de generar acciones, actitudes o estrategias que pretendan desincentivar la afiliación a sindicatos. Por ejemplo, sería el caso de que un empleador promoviera un día libre para el personal que no está sindicalizado. Esa medida estaría prohibida, o que ofreciera mayor dinero, una compensación en dinero, alguna bonificación a sus trabajadores que no están en un sindicato.
Puede que no lo diga así, puede que simplemente escoja a los trabajadores y diga este mes se va a premiar a tales empleados, y que al revisar el listado se aprecie que justamente se benefició a los que no están en el gremio sindical. Eso, por supuesto, podría considerarse que es una conducta que está enmarcada dentro de las acciones prohibidas al empleador. Muy bien, estas pues son las prohibiciones principales. Hay otras que están en el texto y otras que profundizaremos en la clase presencial, en la clase en simultáneo a través de Google Meet. Vamos a hablar ahora de las prohibiciones especiales del trabajador. Digamos, una de las centrales que tiene que ver con el buen uso de los elementos indica que a los trabajadores les está prohibido sustraer el material, las herramientas que les entregan para el trabajo o darle una finalidad distinta. Que este es un elemento muy propio de la cultura colombiana, donde las personas tienden a considerar que los elementos de trabajo son para hacer las actividades de estudio propias o de sus hijos, que los lapiceros de la empresa son los lapiceros para estudiar, entre otros, etc. A no ser que haya obsequios de cortesía, que eso pues, suele suceder, y está bien. Digamos que aunque debería existir un respeto desde las cosas pequeñas, bueno, a veces esto trasciende a asuntos de mayor envergadura y se ha presentado entonces hurtos de elementos de la compañía, hacer pasar computadores como si hubiesen sido hurtados, presentar falsas denuncias, y resulta que el trabajador o los operarios se llevaron fue el equipo de cómputo para la casa, entre otros. Por supuesto que son conductas absolutamente prohibidas. También está prohibido, ya lo hemos mencionado, como parte de las obligaciones, en este caso está como prohibición, ausentarse sin justa causa del lugar de trabajo, a no ser que exista huelga declarada. En el caso de que haya huelga, que eso se hace a través de un pliego de cargos que se presenta al empleador para tratar de hacer negociaciones, cuyo último paso es la huelga, entonces a no ser que haya huelga, está prohibido ausentarse del sitio de trabajo sin permiso o sin otra justificación legal. Bien, también existe la prohibición por parte de los trabajadores de no promocionar actividades políticas, religiosas o de otro tipo. Es decir, se procura que las empresas están libres de ideología, tanto por parte del trabajador y el empleador, porque los asuntos filosóficos, políticos y religiosos hacen parte de la conciencia de la libertad individual. No tiene que ser que en el contrato de trabajo uno esté sometiendo su libertad política o su libertad religiosa, de cultos y demás. Al trabajo se va a laborar, no a efectuar esta clase de actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, etc. Bien, también existe la prohibición de disminuir voluntariamente el ritmo de trabajo. Disminuir, por ejemplo, eso se llama operación tortuga. Disminuir las actividades, la productividad de la empresa a propósito, nuevamente, sin que exista una manifestación de huelga que así lo ampare y así lo sustente. Entonces, de buenas a primeras, no se puede decir, bueno, hoy vamos a trabajar poquito porque se nos dio la gana, hoy vamos a disminuir la producción o vamos a ralentizar la prestación del servicio, entre otros. Eso hace parte de las conductas prohibidas. De nuevo, vuelvo a insistir, las prohibiciones a los trabajadores deben estar claramente consignadas en los manuales de funciones y en los reglamentos de trabajo con sus respectivas sanciones. Si no hay sanción para la conducta, si esté prohibida, así la prohíba el Código Sustantivo del Trabajo, mientras no esté prevista la sanción, no se podrá proceder en ningún sentido. Sí, porque sin sanción la prohibición cae en el vacío. ¿Está prohibida la conducta? Sí. ¿Con qué la va a sancionar? La sanción no se la puede inventar. Ya debe estar previamente establecida tanto la falta como la sanción aplicable. Muy bien. Digamos que en esencia hay una prohibición también que protege a los trabajadores respecto de sus propios compañeros, y es la prohibición
de generar acoso, de generar violencia, maltrato, cualquier otro tipo, es decir, el respeto a la dignidad de los compañeros del área de trabajo y también, por supuesto, a los superiores. Hay en ese sentido, al día de hoy, un amplio marco de protección laboral, una protección contra el mobbing o el acoso laboral, que hoy por hoy se ha tomado muy en serio las inspecciones laborales y también los jueces del área laboral, y por lo tanto conductas repetitivas de acoso podrían llegar a constituir un despido indirecto, sanciones de tipo económico, y en algunos casos se ha trascendido incluso a otras esferas, como lo es el caso penal, en caso por supuesto de que las conductas traspasen la frontera de lo criminal, como sería en materia de acosos sexuales o de conductas discriminatorias, que hoy por hoy también están castigadas con sanciones penales. Muy bien, este es el contexto general de las obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores y de las prohibiciones especiales que tienen unos y otros. Les voy a pedir que por favor entonces en los apuntes escribamos a qué se refiere el concepto de la buena fe en materia constitucional, entre particulares en el derecho civil y en materia laboral. Esa es la primera pregunta de los apuntes. Vamos por favor a escribir en el cuaderno, no importa que ya esté en el código, no importa. Vamos a escribir, a pasar del código sustantivo del trabajo, no del libro, sino del código sustantivo del trabajo, vamos a pasar a nuestros cuadernos cuáles son las obligaciones generales y especiales y las prohibiciones del trabajador y del empleador. Entonces las vamos a escribir todas, no importa, vamos a escribirlas todas. ¿Sí? Esto para hacer un ejercicio también de aprendizaje, escribiendo también se aprende. Vamos a escribirlas todas. Y vamos a explicar en profundidad 4 obligaciones del empleador, 4 obligaciones del trabajador, 4 prohibiciones especiales del empleador y 4 prohibiciones especiales del trabajador. Y junto con la explicación vamos a presentar un ejemplo de cada una de ellas. Un ejemplo de las 4 obligaciones, o sea, de cada una de las 4 obligaciones, de cada una de las 4 de cada una de las 4 prohibiciones, tanto del empleador como del trabajador. Muy bien, este tema es bastante interesante, profundice mucho en esa figura del despido indirecto, del deber de fidelidad, de la guarda del secreto de trabajo. El texto trae unos buenos casos en sentencias de la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, y nos veremos en la clase para resolver dudas, inquietudes y profundizar un poco más sobre este tema. Bien, eso es todo. Muchas gracias, muy amables.